Tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer, como siempre, estar en este programa de retos femeninos, Camina con Meg, con propuestas, con ideas, con personas interesantes que nos den información, que nos participen de su conocimiento, tantas cosas que podemos aprender simplemente por abrir un poco más la perspectiva, escuchar estas posibilidades que nos hacen crecer internamente y que desde luego en la parte externa también nos ayudan. Siempre ha sido como una propuesta de retos femeninos dar muchísimas herramientas a todas las personas que hacen favor de vernos, de leernos, de estar presentes. En este día, como todos los días, pues la propuesta de hoy es hablar de un tema que creo que es fundamental. Sigue siendo hoy por hoy la salud un tema que a todos nos aqueja. A mí me da muchísimo gusto porque apenas me enteré en un programa que estuve con Tere Bermea de una nueva estructura que están haciendo como una obligación para las empresas, que hay que tener cursos para sus empleados donde se hable de la no violencia a la palabra, de cómo manejar el estrés, evitar el bullying y qué hacer con alguien que hace bullying. O sea, ya hay algo que nos está diciendo que en términos muy globales ya hay una necesidad del ser humano de aprender a manejar sus emociones. ¿Por qué? Porque irremediablemente, si estamos bien a nivel emocional, nos enfermamos menos. Hoy, a lo mejor en un acto de conveniencia en todo término para que la gente no tenga que estar recurriendo a tantos hospitales, al Seguro Social, al ISSSTE, a todos estos, proveerles herramientas de cómo empezar a manejar las emociones, cómo hacer esta aproximación a los momentos de activación de estrés que tiene en el cuerpo, porque ya está comprobado científicamente que el estrés es el promotor uno de todas las enfermedades a nivel emocional, mental, físico y desde luego que les digo el espiritual. Para hablar más de estos temas que a mí me apasionan, porque pueden comprobarse, porque cuando la gente avala el conocimiento con experiencia y esa experiencia conecta con otra cosa que no es lo que está solamente en los libros, pues a mí me fascina. Yo espero que a ti también te llene de gozo y te llene de entusiasmo, de saber y de asombro que hay muchas posibilidades. Hoy queremos hablar, y quiero hablar particularmente, cuáles son los retos de la medicina actual, en qué se está enfrentando y qué necesita, desde dónde tiene que ver la mirada para que esto cambie, para que esto evolucione. Hay una necesidad inminente de todos de que sufrir menos, más corto el tiempo y llegar a resoluciones más rápidas. ¿A quién creen que tengo de invitado? Pues este maravilloso doctor encantador que se llama Luis Antonio Reyes Pacheco, que es un médico muy joven, estuvo con nosotros la semana pasada y lo volví a invitar porque hubo muchas preguntas, hubo muchísimo interés y yo creo que hoy, cuando vamos de la mano a lo científico con esta parte, que en mi caso es más lo espiritual, a mí me empata de maravilla y yo espero que a ti también. Entonces te quiero dar la bienvenida, como siempre, mi adoradísimo, que estés aquí con nosotros, porque bueno, despertaste mucha inquietud en esta forma de, el acercamiento a la medicina y tu especialidad, que es la osteopatía, cómo se conjuga. Hablamos y sabemos que el cráneo sacral es parte fundamental, pero más que nada, siento que hoy por hoy, en tu experiencia, tienes una experiencia muy larga y muy corta para los años de vida, ¿no? ¿Cuáles son para ti
médico, porque este es un fundamento médico, con los que te enfrentas cuando habemos pacientes que somos muy alternativos y que con cuáles tú haces empate y con cuáles no se dejan con lo alternativo. ¿Cómo para ti, médico, cuál es el reto mayor hoy? Bueno, los retos son muchos, ¿no? Los retos se van renovando día con día. Quizá vamos alcanzando metas a corto, mediano y largo plazo, teniendo estas nuevas corrientes de medicinas complementarias y la medicina convencional, como le conocemos, como se llama en este ámbito. Vamos haciendo un caminito que entreteje dos mundos, dos historias, dos tradiciones. La medicina convencional estamos haciendo su ejercicio desde el siglo XIX hasta la fecha con los primeros pilares que se establecieron. Viene los pilares básicos que establece Hipócrates como padre de la medicina, la teoría de los humores. Viene una serie de transiciones, una práctica clínica y la parte científica. Que la parte científica, como la llaman desde los principios hipocráticos, es observa, analiza, estudia al enfermo y la enfermedad para encontrar una posible solución. Sin embargo, llega un momento en que la misma práctica médica se encuentra con barreras. No todos los pacientes, puede haber muchos pacientes con el mismo padecimiento y cada uno manifestar de una manera diferente el padecimiento. Más o menos entre 1800 y 1900 hubo avances grandes con la entrada de la ilustración en todo el mundo. Podíamos ver las imágenes, claro. Exacto. Claro, porque no era que te lo imagines, ya lo ves en imágenes. Claro. Exacto, empieza a ver todo el descubrimiento de los microorganismos con los microscopios, se desarrollan las primeras antibióticos, se empiezan a desarrollar nuevos métodos que los descubren en un principio no son muy queridos por el gremio médico. Hay mucha controversia, médicos con una práctica ortodoxa bien apegada a la teoría de los humores y médicos o científicos que se volvían multidisciplinarios. Tenían contacto con la parte química, con la parte mecánica, con exploraciones de la biología y entonces comenzaban a hacer relaciones con el cuerpo humano. Entonces, las mismas barreras que se encontraban para curar uno u otro padecimiento era lo que iba abriendo esta brecha. Iba abriendo esta brecha a varios médicos e investigadores como por ejemplo Robert Koch y Jenner se quedan en un momento en medio. También se queda en medio este otro médico que se llamó Semmelweis. Él es el primero que empieza a lavarse las manos con cloro en los hospitales donde asisten a las parturientas, porque 6 de cada 10 parturientas morían. Entonces decían, ¿cómo es que traer vida hoy en día también es sinónimo de muerte? Queda el bebé, pero la madre muere. Y entonces se da cuenta que en la manipulación de cadáveres de las parturientas que murieron, no había el uso de guantes, no había el lavado de manos, y luego iban a hacer los tactos con las parturientas y había una transmisión de algo que ellos decían, hay algo que se transmite, no sabemos qué es, pero afecta y lleva a la muerte a las parturientas. Entonces, él se queda en medio porque usaba los principios de una medicina establecida mucho tiempo antes y estaba descubriendo algo que no podía ponerle como tal un nombre, pero que sabía que era el resultado de lo que estaban viviendo. Esta persona llega a tal desesperación, el doctor Semmelweis, que él se corta con un bisturí con los que hacían las disecciones en los cadáveres, se contagia y muere eventualmente frustrado, molesto. A ver, pero esto que me dices, mi Toño, es que de alguna manera la medicina, siempre hemos estado caminando con ella en lo que la misma, con lo que el cuerpo va necesitando a veces. Exacto. El nivel de mortandad hoy, pues me imagino que es bien distinto al que era en el siglo pasado, porque tenemos más posibilidades de detectar cosas a tiempo. Así es. Hoy por hoy, ¿no? Esto que dices, wow, pues sí, cuando es como el invento de la penicilina, pues cuánta gente empezó a no morir por ello, ¿no? Así es. Pero hoy, desde este formato
que sabemos que ha evolucionado y que ha evolucionado más en unos países que en otros. Creo que, y me puedes corregir si estoy equivocada, que en Alemania es uno de estos países tan abiertos. Está el doctor Hammer, ¿no? La música de Hammer, está la posibilidad de que están muy conectados con la parte de las hierbas, ¿no? De la herbolaria. Por ejemplo, hoy por hoy sé que en España ya permiten en hospitales, por ejemplo, que vayan a darle reiki a los pacientes. Así es. Entonces, esta apertura que nos dice, algo sí está la medicina como tratando de entender, porque también el surgimiento de la medicina psicosomática, que ya es como una especialidad médica, que no nada más atiende al cuerpo. A ver, ve ahí atrás y escucha la narrativa de tu paciente, a ver qué dice, para que puedas como empatar cuerpo con mente y emociones. Así es. Que es muchísimo lo que tú haces en tu práctica. Pero el reto para mí creo que el reto es cómo salir o cómo provocar la apertura a todas las posibilidades, porque hay medicina que sí está reconocida en otros países como alternativa, como es la herbolaria, como es la acupuntura, como es la homeopatía, como no sé cuál otra esté reconocida como parte de ciencia. Tengo que ser médico y al ser médico puedo hacer uso ahora de esta especialidad que no está reconocida y no la pagan los seguros, que no entiendo por qué. La consulta alternativa no la paga el médico, no la pagan a los pacientes, como porque pareciera que no es verdadera. Esperemos la respuesta. No se vayan, regresamos en 5 minutos, no nos tardamos nada. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar, basta ya. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños se desvanecen y que no puedes luchar.
Regresamos con Luis Antonio Reyes Pacheco, este osteópata joven, maravilloso, que tiene esta mentalidad abierta que nos hace tanta falta hoy por hoy en México, jóvenes que tengan una visión de la medicina desde otro buen lugar. Estábamos hablando, Toño, de esta parte amplificada, por ejemplo, en Alemania. ¿Por qué sí se abren a estas posibilidades? ¿Por qué sí? ¿Qué sucede diferente? ¿O cómo? Okay. ¿Por qué en México no está? Está y no está. Ahorita lo platicamos porque te quiero hacer esa pregunta. Pero ¿por qué está como sí a la medicina complementaria? Porque no es alternativa, es complementaria. ¿Por qué sí? Pues lo que sucede en Alemania en la actualidad, hay dos formaciones. La formación en medicina convencional, que es tal cual la vivimos aquí en México, en cualquier facultad, cualquier colegio. Tiene una serie de... La carrera tiene unos años, una práctica y es como es, basada en el método científico. Todo el método científico hay una hipótesis, compruebas, es una pregunta que buscas comprobar, experimentas, tienes resultados, concluyes, hay una discusión y es algo que se puede repetir y siempre va a dar el mismo resultado. Okay. ¿Qué es lo que busca? Lo que más se busca es evitar generar un mayor riesgo para la salud. Por eso este método se queda claro, es uno de los pilares y ha permitido los descubrimientos y avances que tenemos en la actualidad con la medicina convencional. La otra línea de formación en Alemania le llaman medicina naturópata y tú puedes ser un médico naturópata. La diferencia en ellos, en Alemania, radica en la formación convencional tiene algunos exámenes o revisiones para que te avalen como médico y tienes que estar haciendo un examen anual para formar parte de alguna especialidad, ya sean urólogos, cirujanos, pediatras en la parte de especialidades. El naturópata no. Elige el camino, hay una formación, comienzas a tener contacto con distintas disciplinas, homeopatía, herbolaria, acupuntura, cromología, hay una gran diversidad. En la actualidad, en los 90s había hasta 26 ramas, ahorita hay 40 y pico ramas de naturópatas. O sea, cualquier médico que ofrece la posibilidad en su especialidad de ser naturópata, te puede dar, de acuerdo a tu padecimiento, cualquiera de estas posibilidades, o unos chochitos de homeopatía, o te puede decir, tómate estos tecitos, o cambia esta alimentación, porque creo que también eso es un fundamento, la alimentación, muy clara, que hoy por hoy también con esto de los transgénicos estamos teniendo un grave problema, porque no es que seamos alérgicos al gluten, somos alérgicos a lo que le ponen en los sembradíos a lo que nos comemos. Así es. Que en realidad por eso estamos un poco como pues, distinto, teniendo una digestión bien diferente. Tratando de adaptarnos. Adaptarnos. ¿Qué lo hace diferente? Porque quiero ir a este lugar que tú conoces, porque has estado en la sierra, porque has estado en comunidades. En México, posiblemente a lo mejor, y también vuelvo a decir, desconozco, ¿por qué, por ejemplo, vas a una comunidad y sí está reconocido, voy a decir el curandero, pero está asociado con el médico? Se hacen como una mancuerna. ¿Por qué lo promueve? ¿Qué lo hace así? Okay. En tu experiencia, en lo que has vivido con ellos, porque además has estado en estas comunidades. Pues yo creo que es la experiencia, valga la redundancia, el estar ahí, el darnos cuenta cómo es que lo hacen, por qué lo hacen de esa manera. Yo he visto una serie de documentales, también he estado con curanderos y he estado con comunidades que se tratan con el hierbero, con el huesero, con la partera, porque cada uno también tiene su especialidad. Sí, claro, claro. Lo que también he visto es que ellos sí están abiertos a los médicos. Ellos, sacerdotes huicholes o maracames, diciendo, hay enfermedades que yo no puedo curar. Hay unas que sí, las del espíritu, las de la esencia, las de emociones, pero hay otras que no. Si mi abuelo tiene diabetes, hay que darle lo correspondiente a la diabetes. Así me lo decía un maracame. Y él tiene esta apertura y también se preguntan ellos por qué los médicos en los centros de salud no tienen esa apertura. No generalizo, pero una gran mayoría. Es como, seguro ya está yendo allá a que le hagan sus cosas, sus sobadas, sus menjurjes. O sus tés, ¿no? Exacto. Cuando en México es una tradición. La mayoría de las plantas y los extractos
purificados por países como Alemania, Holanda, Estados Unidos, muchos son de Latinoamérica. En México hay una larga tradición del uso de plantas medicinales. ¿Cuál es el aval y la parte que la ciencia no le da el respaldo? Es que cuando tú obtienes una sustancia purificada de una planta, tú sabes que esa sustancia siempre va a ser lo que es, ¿no? Medida y todo. Pero en una planta, quizá ese año hubo un cambio en la lluvia. Entonces, quizá no tiene el mismo concentrado. O potencial. O la misma potencia un año tras otro. Pero esa es la naturaleza. Y yo creo que el cuerpo humano también tiene esa naturaleza. Y yo creo que la medicina también se adapta. O sea, vivimos en el mundo de los cambios. El cuerpo sabe, porque tu necesidad hasta de alimentos cambia cuando tienes frío. Así es. ¿No? Estos antojitos que dices, hijo, se me antoja más ahorita algo calientito que tomarme un frappuccino. Me voy a tomar algo como un tecito de canela. Como que el cuerpo sí sabe, y cuando va caminando con alguien que te va... Pues yo creo que este viaje de acompañar al paciente en su necesidad, porque, a ver, Toño, en tu experiencia, porque tienes, yo creo que una variedad infinita de pacientes. El que te dice, oye, no me mandes medicina, ¿no tendrás algo como más natural? Sí, habemos así. Ahí está, ahí mencionaste la palabra necesidad. No todos tenemos las mismas necesidades. Es correcto. Incluso sea el mismo padecimiento, la necesidad es distinta. Por capacidad de comprar uno u otro producto, por la facilidad de obtenerlo de acuerdo a dónde vivan las personas, el tipo de alimentación, edad, todo esto es completamente influyente. Y eso es lo principal. Esta mezcla, esta integración de todo lo científico y clínico con lo práctico, experimental y la apertura a conectar, a contactar, me ha facilitado eso. Identificar cuál es la necesidad básica para tratar síntoma y origen, o síntoma y origen. Ajá, claro. Que es necesario, en muchas ocasiones es necesario. Podemos tener una manifestación o una manifestación de algún sistema generada por un órgano y viceversa. Entonces, ambos pueden ser tratados simultáneamente. ¿Para qué quiero tratar un síntoma? Pues para generarle calma y confianza al paciente. De ahí nos vamos a su origen, que muchas veces y generalmente el origen está en hábitos básicos. Lo estás comentando, alimentación, movimiento, sueño, contexto social, descanso y el estrés, por ejemplo. Ahorita que comentas sueño, me viene a la mente inmediatamente el estrés, porque el estrés se habló que iba a ser la enfermedad del siglo XXI. Decían, bueno, yo había leído también en algún lugar que la depresión, o sea, que este nuevo siglo, la mortandad iba a venir muchísimo por la depresión. Y la depresión, al final de cuentas, es el cúmulo de emociones no resueltas, donde no acabas de ver salida, te agota el sistema nervioso, no tienes energía. El fundamento, creo, tú mejor que nadie, pues está en que dejamos de voltear a amarnos. Creo, pues ya ves que yo ando en esa volada de que sí, creo que en el momento que me volteo a ver, en el momento que descubro quién soy, o por lo menos me pregunto quién soy, a dónde voy, a qué vine, me hace un para, porque entonces puedo escuchar mi cuerpo cuando me reclama, porque dejé de verme. El asunto es que nos dejamos de ver. Y claro que cuando vamos en esto que decimos como este nuevo siglo, que es cada vez más demandante por la prisa en la que va. Así es. ¿No? Entre la resonancia Schumann, entre que te empuja la vida, sobre todo en las grandes ciudades. Así es. Y yo veo también, aún en ciudades pequeñas sigue sucediendo. Ahorita regresamos después de un corte, no se vayan, quédense con nosotros. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Es que yo no puedo ahorrar. ¿No estás viendo que no me alcanza el dinero? ¿No estás viendo que no tengo dinero ni siquiera para comprarme zapatos?
Chicas, mujeres, señoras, señoritas que me estás escuchando, eso es algo que escucho todos los días y te voy a dar un ejemplo muy claro que tú puedes realizar el día de hoy que vayas al supermercado. Ve donde están las marcas propias de las tiendas. Escoge un rollo de papel, de ese papel con el que limpias el huevo de la cocina, ve por un rollo de ese papel. Ve también por una fibra, con esa con la que lavas los trastes, ve por una y escoge la de la marca de la tienda. Y después vas a ir por 1 litro de limpiador de eucalipto, de lavanda, del olor que tú quieras y también lo vas a poner en tu carrito. Ahora vas a escoger lo mismo, pero de las marcas que tú quieras. Ve a la caja y por favor paga en una cuenta por separado los productos de la cuenta de la marca propia y en otra cuenta vas a pagar los otros productos y compara. Yo acabo de hacer ese ejercicio con mis alumnas y del lado izquierdo nos salieron 140 pesos y del lado derecho nos salieron 63. ¿Qué te parecería si tú cada vez que vas a comprar hicieras ese ejercicio? Y no me vayas a decir, no, Beatriz, a mí no me pongas a hacer eso, yo nada más meto en mi carrito y no me importa. La pregunta que te voy a hacer es esta. Tú, al día de hoy, ¿ya tienes la cantidad de dinero ahorrada y el patrimonio suficiente para vivir tranquila y segura en tu vejez? Si la pregunta es no, créeme, ahorra ese dinero a partir de hoy. No es lo importante lo que es el día de hoy, sino lo que ese dinero se puede convertir a largo plazo. No queremos formar parte de la estadística de 2/3 de adulto mayor en extrema pobreza somos mujeres. Así es que, chicas, tenemos que ponernos a trabajar a partir de hoy y te aseguro que así tú sí tienes dinero para empezar a ahorrar, ¿cierto? Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Regresamos con Luis Antonio, este doctor maravilloso Luis Antonio Reyes Pacheco, hablando pues de estos retos de la medicina, hoy lo convencional, con esta paralela que es unificadora, no separadora, que hay cantidad de cosas que si se amalgaman, pues la salud se hace más integral, se hace, yo creo, y me parece que pues sanamos más rápido, tenemos el recurso de no llevar al cuerpo a más, a veces a situaciones muy agresivas. Y hablando de esto, estamos diciendo que el estrés, que no es la primera vez que aquí se menciona en Camina con Meg, el estrés es un factor determinante en nuestra salud. Estrés, llámese a todo aquello que hago mecánicamente, que no me detengo y digo, a ver, pongo prioridades, a ver, respiro, a ver, me doy cuenta de que la vida me está empujando en vez de que yo fluya en la vida. Entonces, hablando del estrés, que es un disparador de muchas cosas, ¿qué genera en el cuerpo? Porque si el estrés me enferma, a ver, científicamente se ve qué te está haciendo el estrés, científicamente, porque tú decías en algún momento ¿cómo se llaman los ¿cómo se llaman los estas? telómeros. Okay. Es que qué nombre, ¿no? Estábamos hablando sí, de estábamos telómeros. hablando de eso. A ver, ¿cómo lo comprueba la ciencia ahí? Lo más bello, contundente, sorprendente para mí de unir ciencia y práctica son los descubrimientos actuales. Hay una investigadora bióloga australiana que se llama Elizabeth Blackburn. Ella hace un estudio sobre los telómeros. Tenemos los cromosomas, que son como las crucecitas que vemos en toda la parte de biología. Los cromosomas en cada cabecita tienen como un casco, como una protección. Ajá. Entonces, cada vez que la célula se duplica, se separan los cromosomas y en esta separación, digamos que va habiendo un desgaste. Ese desgaste se ve en los telómeros, que los telómeros son este sistema de protección. Es como si nuestros zapatos se nos van desgastando de las puntas y llega un momento en que asoma el dedito. Okay. Entonces, cuando se va desgastando el telómero y entonces ya queda expuesto como tal
todo el material genético, entonces la célula entra en un periodo de se acabó, apoptosis, ¿no? Empecemos a envejecer, las células pierden su capacidad de tener una replicación, por así llamarlo, perfecta. Entonces, ¿qué es lo que estudia esta investigadora? Lo estudia en un microorganismo de los charcos, es donde ella lo encuentra porque estos microorganismos tienen la peculiaridad de tener muchísimos cromosomas, entonces su replicación es bastante favorable, muy prolífica. Ahora, ¿qué pasa? Ella está estudiando los telómeros, empieza a ver que eso es uno de los fundamentos para que las células continúen su duplicación y el cuerpo humano todavía no es la traspolación al cuerpo humano, simplemente es el sustento de la vida, es como la célula funciona. Okay. Ella está ahí en esa investigación y acude a su laboratorio una psicóloga. Okay. Esta psicóloga, la doctora Eppel, está estudiando el impacto del estrés en las personas y cómo es que el estrés nos va afectando en la vida. Entonces, ella estudia específicamente a un grupo de madres que están al cuidado de niños con algún padecimiento crónico o con autismo, por ejemplo. Entonces, se dan cuenta que el estrés al que están sometidas las madres durante el cuidado, la preocupación de su hijo, genera ciertas características físicas, sin importar la edad. Pueden ser madres muy jóvenes que se ven bastante desgastadas o viceversa. Entonces ella le dice a la doctora Elizabeth, y si hacemos un grupo de estudio específicamente en los telómeros de estas madres, vamos a ver qué encontramos. Y lo que encuentran les sorprende, les revoluciona la vida y abre un campo de investigación súper amplio en la actualidad. Esto está desde el 2000. De lo que se dan cuenta es que los telómeros de las madres que viven este proceso de cuidado de su hijo con mucha penumbra, con mucha negatividad, con tristeza, tienen unos telómeros sumamente desgastados. Ok, entonces eso te hace envejecer más pronto. Se ven su apariencia física es mayor que la edad que y el desgaste realmente. Interno. El desgaste orgánico es mayor, claro. Tienen algunos padecimientos y también encuentran dentro del grupo madres que a pesar que tienen una edad avanzada, no se ven igual y están en salud bastante bien. Entonces empiezan a hacer cuestionarios como instrumentos de medición de qué es lo que tú haces para vivir estar tan como bien, estás. claro. Y de lo que se dan cuenta es que estas madres tienen prácticas de salir al campo, ven el padecimiento de su hijo como una oportunidad de aprender, lo ven como un aprendizaje de vida, más que como algo desafortunado, un sacrificio. A ver, estás diciendo, Toño, que la actitud nos hace vernos más jóvenes. Totalmente, que es a lo que concluye esta investigadora. Dicen, todo es cuestión de actitud. Puedes tener el padecimiento o la situación, sin embargo, la actitud va a fomentar condiciones completamente diferentes en el medio interno. Entonces, ¿de qué se dan cuenta? Hacen otro estudio, una de las investigaciones de la Universidad de California en Los Ángeles, obtienen igual un grupo control y les piden que hagan 12 minutos de meditación al día. Una meditación de sentarte, respirar y solo estar siguiendo la respiración. ¿Cuáles son los resultados? Hay un incremento en la telomerasa, que es lo que va a permitir que el telómero se regenere y entonces el desgaste se hace lento. Ellos dejan algo muy claro, no queremos encontrar la fuente de la juventud eterna y que el cuerpo sea inmortal, pero sí queremos desacelerar el proceso de desgaste ante el cual estamos viviendo en las grandes ciudades y que parte de este origen está dado al estrés. Así es como lo estamos encontrando. Entonces, comentabas hace rato el amor. El amor es para mí una parte fundamental, igual que para ti. ¿Por qué? El tener amor, ¿qué te hace? ¿Qué es lo que hace el tener un amor propio? Pues que te procures en qué estás comiendo, el para qué comes lo que comes, para qué me detengo un momentito a revisar las etiquetas de lo que voy a comprar, para qué decido comprar una fruta orgánica contra una transgénica, por qué decido en momentos del día detenerme un instante y tomar un buen vaso de agua, o decir, ¿sabes qué? Un momento para respirar. Claro. Es súper común. Yo creo que un 80% de los pacientes con sus padecimientos de dolor de espalda, dolor de cuello,
mucho tiene que ver con las posturas laborales. Y entonces yo les comento, hay momentos que pases frente a tu computadora 3 horas y que no te levantas ni un momento, ni un instante. Y me dicen, sí, es común. Hasta como sentado ahí. Exacto. ¿No? Claro. O me dicen, o se me olvida comer. Claro. Y les digo, ¿y cómo es que llegó a suceder esto? Y les pregunto, ¿te lavas los dientes diario o te bañas diario? Ah, claro, ¿no? Y la loción y todo para ir presentable a la oficina. Digo, ¿cómo ese hábito no se olvida? Y el de comer, que es lo que te mantiene viendo lo que ves, activando tu inteligencia, desarrollando, ese hábito lo tenemos desplazado en las ciudades. Principalmente en las ciudades. Puede pasar en otros lugares, pero principalmente en las ciudades. No solamente desplazado, sino que el muy mal comer. Esta tendencia nuestra a picar cualquier cosita para no sentarte a comer. No es la cantidad, sino lo que tenga valor nutricional. Totalmente. Porque a veces una buena barra o una buena proteína te suple una comida momentáneamente. No se trata de que me la pase con barritas, pero es muy efectivo. A mí hay algo que aquí me fascina, Toño, que estamos regresando a esta parte en la que este programa sí tiene un fundamento. El amarme es cuidarme, y cuidarme implica que voy a ser más sano. Totalmente. Que si amo lo que hago, se amplifica mi vida. Que si me doy un espacio, y lo platicábamos en el corte, de irme a caminar a un bosque el domingo, en vez de quedarme echado todo el día, comiendo basura y media, porque te da flojera, que de pronto se haga, está bien, pero nada más como darle un reset a la mente, a la vista, al olfato, de estar en la naturaleza, favorece que se bajen los niveles de estrés. Y lo que nos falta es un poquito, yo creo, de disciplina. Esa disciplina que yo creo que tú le mandas cuando ves a un paciente en osteopatía, porque yo lo reconozco, tienes que hacer estos movimientos, tienes que hacer estos ejercicios diarios. Es tu responsabilidad. Esta medicina que va acá, creo que le da una responsabilidad mayor al paciente. Porque no es, tómate tu antidesinflamante y ven cuando te desinflames. No, a ver, vas a hacer esto y le vas a sumar esto, ¿cierto? Así es. Entonces, cuando hacemos esta, y tú con conocimiento budista, con un trabajo interno, con caminatas meditativas, reconociendo el mindfulness, todo esto te hace sentir y te hace sentido en un paciente, y el paciente que se deja, ¿lo llevas por ahí? Sí, totalmente otra vez. En un principio, quizá yo era, ¿cómo le podré decir? Respetando toda la visión, el mundo interno del paciente, me dedicaba a escuchar para encontrar una vía y hacer una conexión. Hacer contacto es principal, es primordial. Quizá no sabes el tratamiento, muchas veces no lo sabemos, no tenemos por qué saber todos. Los médicos tenemos una preparación intensiva, nos mantenemos estudiando, investigando, buscando muchas fuentes desde cuales generar más opciones. Sin embargo, no podemos conocer todo. Pero hay una clave. Si hacemos un contacto claro con el paciente, hacemos este estado de empatía y escuchamos, lo que más queremos es ser escuchados, ser reconocidos. Por un instante sentirte también especial. Que eso creo que ha hecho que la medicina se haga tan mecánica. A ver, dígame qué tiene, 1, 2, 3, y por falta de tiempo el que sigue. Exacto. Y ahí no hay una escucha atenta de qué hay atrás. Exacto. Los médicos familiares, que a lo mejor tú tuviste uno porque lo tienes en casa, a ver, te preguntaban, ¿cómo te sientes? A ver, ¿qué ha pasado? O sea, abre la boca, enséñame la lengua, el corazón respira, pero en el fondo era un proceso de escucharte en el achaque, en el achaque emocional. ¿Qué estaba pasando adentro de ti para poder entonces a lo mejor diagnosticarte de otra manera? Totalmente. La falta de tiempo, y yo creo que un poco la mecanicidad y el sistema está alejando al médico de su paciente, en general, ¿no? En general. Sí pasa. En la medicina, la que conocemos todos. Esta alternativa siento que lo que tiene como prioridad y premisa
es el paciente necesita hablar, ¿cierto? Así es. Espérame. Ahorita regresamos, por favor, no se vayan. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. El respeto a ti misma en cuestión de dinero empieza por dejar de pagar precios. ¿Te has puesto a pensar cuántos precios estás pagando por vivir en una supuesta comodidad o en una supuesta seguridad en donde alguien se está haciendo responsable de ti y de tu situación financiera? Piénsalo bien. Tomar la responsabilidad de tu educación y de tu propio dinero empieza por un tema, en primer lugar, de respeto a ti misma. Los precios que estás pagando pueden ser altísimos y más aún, checa cuál es la importancia que tienes tú como mujer en el ejemplo que le estás dando a tus hijas y a tus hijos. ¿Cuáles son esos precios que estás pagando al día de hoy? Yo te invito a que hagas un alto, te des cuenta que el dinero te da tranquilidad, te des cuenta que el dinero te da poder y te des cuenta que el dinero es sexy aparte. Así es que no lo olvides, toma la responsabilidad en tus manos, empieza con el primer punto que es el respeto a ti misma y después te voy a dar otros tips. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Seguimos en esta conversación deliciosa con Luis Antonio, que es un doctor extraordinario, hablando de esta medicina y de qué está pasando y cuál es el reto y a dónde nos lleva. Y en estos 45 minutos que llevamos juntos, que me parece que se hace nada, yo quisiera preguntarte, a ver, Toño, hay una parte que yo soy responsable de mí curarme, de mí sanarme. La tuya es ofrecerme el potencial y las posibilidades, pero aquí hay muchas creencias limitantes. ¿Esas de alguna manera las ves? ¿Cómo las trabajas? ¿Cómo le haces con un paciente como para hacerle ver que es su responsabilidad, no la tuya solamente? Ahí viene uno de los retos de la medicina actual, como abrimos el programa. El devolver la responsabilidad no siempre es grato. No. Continuamente el paciente me llega a percibir... Pues si para eso le estoy pagando. Pues sí, yo vine aquí a que tú me cures. Claro. O te llegan a poner títulos y yo les comento, no. Yo te estoy acompañando en un proceso. Generamos las condiciones para tu cuerpo, te generamos información. Tres disfunciones existen hoy en día que nos enferman. La ignorancia, el conocer que hay alimentos que no nos caen de la mejor manera y aún así elegimos tomarlos. Claro. 2, el qué dirán, el convencionalismo social. No, pues no hago esto o aquello que yo siento que puede ser mejor para mí, porque ¿qué va a decir mi pareja, mis amigos, mis padres? Y 3, ignorar convencionalismo social. Y el miedo, ¿no? Y miedos. Tener miedos y creencias limitantes. Las creencias limitantes de si tú me das la pastilla, el fármaco, si tú me das la terapia física, entonces yo estoy bien. Cuando realmente el origen y el desarrollo de un bienestar o recuperar ese bienestar está en el cuerpo, permanentemente está en el cuerpo. Las células tienen su inteligencia perfecta. Los sistemas tienen una comunicación, una integración idónea. El cuerpo humano es esta maravilla, que si le generas las condiciones, vas a ver para dónde tomar camino. Otros 3 principios de la osteo, o principios que también yo los extendería a la práctica médica en general, es encuentra la disfunción, trátala y después deja que el cuerpo haga su trabajo. A ver, pero a mí me dices, deja que tu cuerpo haga su trabajo. Y yo dije, qué caray, yo vine a mi consulta, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Si no me tocas, si no me das como esta alineación, pues a lo mejor yo sola podría llegar, Toño, pero a lo mejor no llego de la mejor manera o me tardo mucho más. Okay. Yo a lo que voy es que esta medicina de hoy,
la que tú practicas, es la que te empuja a hacerte responsable. Que sí hay una creencia limitante, sí, yo creo que cuando cargo me lastimo, yo creo que es mecánico, es real, no es una imaginación. Pero, a ver, la pregunta, y yo me acuerdo que en alguna plática dijiste, bueno, pero ¿a quién te estás cargando? O sea, no es que me cargue bolsas, es anímicamente, emocionalmente, ¿a quién voy cargando en mi vida que me enferma? Esa es una confrontación que se tiene que hacer uno responsable, que tú la ves, porque para mí muchas de las cosas que que te suceden en el cuerpo, a veces son un punto ciego. Y si no lo puedo ver, ¿cómo lo voy a cambiar? Pero una mirada experta, con una intuición abierta, que me dice, pues, ¿por qué no le revisas por aquí? A mí me late que va por acá. Y sobre todo cuando tienes una familiaridad con tu paciente, que yo creo que esa es la puerta que tú abres, que puedo hablarte de lo que siento sin miedo. Sí. Miedo al juicio, a que luego me digan, está mal, no debería usted estar tan interesada en toda su familia, no se cargue a sus hijos, no se cargue a sus nietos. A ver, no. ¿De qué manera te lo estás cargando que te está haciendo daño? Así es. Cuando tú abres esa puerta, Toño, entonces la compañía en corresponsabilidad tiene un sentido. Así es. ¿No? En tu medicina, y digo tu medicina porque la tienes así de abierta, en todas sus posibilidades, para ti no es un reto. Tú ya estás adentro yo creo que de la nueva medicina. Sí. De la nueva medicina. Eso es lo que nos sigue. Eso es lo que nos sigue porque es lo más fácil, lo más amistoso, lo más entero, ¿no? Lo más íntegro como ser humanos, ¿no? Así es, el reto es transmitirlo. Quizá por camino de vida me fue tocando este aprendizaje. Un maestro le dice a sus alumnos, tú da un paso y yo doy 2, 3, 4, 5. Lo mismo les digo a los pacientes. Lo bueno y lo mejor de todo es que ya estás aquí, ya llegaste. Tú das un paso y yo doy 2 o 3 contigo. Te acompaño en el camino. No hay nada que no pueda ser solucionado. Sí. No hay nada que no pueda ser solucionado. Iba a comentar algo, pero ahí estamos. Ándale. Yo les comento, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo que nos va a suceder a todos, y morirnos. No es lo peor. Lo peor es la muerte. Así lo ve un paciente. Me voy a morir de esto, o esto me va a llevar a un deterioro y a sufrir y a dolor. Es lo peor que puede pasar. Y yo les comento, imagina que esto ya es lo peor que pasó. Ahora sí, ya tocando fondo, la pregunta siguiente es, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres curarte? ¿Quieres empezar a hacer un cambio? Y entonces me vivo más como un acelerador, como un catalizador de procesos. Y entonces se abre una gama a través del lenguaje. Empiezo a buscar hacer hincapié en el lenguaje. Claro. Porque en el lenguaje es donde está manifestado. La palabra. Lo vivimos así. Es que cuidé a mi hijo y me pesó mucho. Claro. Bueno, peso. Y yo les pregunto, hasta lo decimos de broma, ¿qué lo cargaste todo el fin de semana? Claro. No, es que es muy latoso. Y entonces, cuando empezamos a definir, el cerebro empieza a estructurar. Y desde la neurología comienza a ver sensación, fisiología y todo lo que empieza. Y ahí arranca la terapia. Ahí se empieza a crear. Se empieza a crear lenguaje, sensaciones internas, sensaciones externas durante las manipulaciones físicas, corporales, la terapia manual ya en sí, y se va concluyendo, se va cerrando. Va habiendo una integración y disolución. Hay una parte que yo creo que tenemos que tener súper claro. El cuerpo sigue evolucionando, mi mente sigue en evolución, mis emociones evolucionan. Podré enfermarme, podré sentirme mal, no porque esté haciendo muy mal las cosas, porque a veces necesito un stop, reflexiona, voltea a verte. No necesariamente es porque necesito siempre estar con un médico. En el programa pasado te decía, pues yo creo que es como un mantenimiento. Échame un ojito por si algo se está tramando en mi pensamiento que yo estoy repitiendo y que estoy sintiendo para pararlo a tiempo. Porque ese es el valor de ir acompañado. Así es. Que me dé cuenta y que me ayudes a voltear a verme, como a veces no lo hago porque tengo la creencia de que todo está muy bien. Así es. Hasta que me da el ramalazo la vida y ya no hay para atrás. Cuando Así ya es mecánico que dices, sí, esa sí es una operación, ya llegaste al límite, pues sí, ahora necesitas ir a una cirugía y no por eso está mal.
Yo no creo que las cirugías estén mal, están geniales. Totalmente. Siempre y cuando, totalmente. ¿a dónde va el siguiente paso después de la experiencia? Así es. Toda práctica tiene sus limitantes y hay que reconocerlas. Hay en la historia natural de la enfermedad partes en las que podemos tener incidencia. Y hay momentos en que ya se pasó el momento en que una plantita, una aguja, homeopatía puede solucionar procesos inflamatorios, bloqueos, restricciones, y que entonces ya hay un daño mecánico, el tejido está muy afectado y lo más fácil, lo más viable para solucionar es un procedimiento quirúrgico y fármacos. Entonces, entender en qué punto podemos incidir con una u otra práctica médica, práctica de medicina complementaria o medicina convencional, es clave en este asunto. Claro. Yo también les comento a los pacientes, si le cambias el aceite a tu coche, le cambias la batería y haces todo esto, ¿por qué no te lo haces tú, este mantenimiento? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo les doy las gracias infinitas, Toño. Gracias por haber venido. Gracias. Es un placer tenerte en el programa. Por favor, contesta todas las preguntas que nos están haciendo. Ahorita te las paso. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Brillen siempre. Pásenla muy bien. Ya basta de decir no puedo. Es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo. Es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr. No te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.